Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 401, La muerte del dios del mar Calvetua. Danitz aún recordaba con claridad la horrible escena de los otros miembros de la secta muriendo cubiertos de plumas. Y entonces, sus ojos se volvieron de un azul marino brillante, y su expresión se transformó en algo salvaje y primitivo. 5, 4. La cuenta regresiva de Edward estaba llegando a su fin. Sacó una copa de licor de nivel secuencia 6, se la bebió de un trago y canalizó hasta la última gota de espiritualidad que había en su cuerpo. Entonces, de repente, vio a Danitz salir corriendo hacia el vórtice negro. A solo unos metros de él, Danitz se arrancó el brazalete de fragmentos de hueso de la muñeca. Y en ese instante, estalló una violenta tormenta eléctrica, que se convirtió en relámpagos de color blanco plateado. Al mismo tiempo, una enorme mano negra, cubierta de plumas, surgió del vórtice y se abalanzó sobre Edward. Auge. Un rayo, similar a un haz de luz, cayó desde arriba, penetrando directamente en el vórtice y desatando una fuerza aún más aterradora que la que el rey del mar Cotman había utilizado anteriormente. Aquella mano gigante cubierta de plumas, a tan solo 2 o 3 metros de alcanzar a Edward, se congeló de repente y, acto seguido, se retrajo con la misma rapidez, junto con el vórtice negro, que se desvaneció en el aire. En ese mismo instante, todas las serpientes emplumadas que perseguían a Edward se marchitaron al instante, cayendo como plumas manchadas de aceite que flotaban en el aire. Comillas, bien hecho, Danitz. Edward acababa de empezar a elogiarlo, cuando notó que algo no estaba bien. La expresión de Danitz estaba distorsionada por la locura, y su brazo izquierdo, ahora al descubierto, estaba cubierto de fragmentos de hueso blanco translúcido, que parecían casi escamas, no, escamas de serpiente. Mientras tanto, la grieta dimensional hacia las ruinas élficas, ahora despojadas del poder de la muerte artificial, comenzó a cerrarse rápidamente. Pero Danitz se puso a 4 patas y corrió hacia ella como una bestia salvaje. Comillas, distorsión. Edward no tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero reaccionó al instante, desviando la trayectoria de Danitz con su habilidad. Danitz salió disparado hacia atrás en la dirección opuesta. Pero enseguida se dio la vuelta y volvió a levantarse de un salto. Al volverse para mirar a Edward, abrió la boca de par en par. Y en su interior, un relámpago plateado comenzó a crepitar en la parte posterior de su garganta. Edward se quedó paralizado por un instante. ¿Qué? Ese es el movimiento de la serpiente marina. ¡Zas! Un rayo cegador y violento salió disparado de la boca de Danitz. Edward apenas parpadeó a tiempo. Pero incluso esa breve distracción le dio a Danitz la oportunidad que necesitaba, saltó a través de la grieta dimensional que se cerraba en el último instante, desapareciendo de la vista. Comillas, Fénix, llévame a esa ruina. Edward gritó de inmediato. Phoenix se lanzó en picada, lo agarró por los hombros y atravesó el espacio, sumergiéndose en el brillante y estratificado mundo del espíritu. Todo a su alrededor se volvió a la vez real e irreal, extraño y surrealista. Sobre ellos, una luz de 7 colores pendía del cielo como una lámpara de araña divina, bañando el mundo espiritual con su resplandor. A ambos lados, Edward pudo distinguir vagamente diversas criaturas extrañas y aterradoras del mundo espiritual. De repente, Phoenix entró en picada. En cuestión de segundos, apareció a la vista una estructura en ruinas, su silueta parpadeaba y permanecía medio oculta en las profundidades. Fuera de las ruinas flotaba una gigantesca criatura del mundo espiritual con forma de medusa, cuyos tentáculos translúcidos estaban cubiertos de limo, desplazándose lentamente hacia afuera y encerrando el espacio cercano como su dominio. En la punta de cada zarcillo había una calavera blanca, cuyas cuencas oculares huecas se balanceaban de forma inquietante mientras la medusa se desplazaba a la deriva. Claramente, se trataba de una poderosa criatura espiritual. Pero Phoenix lo ignoró por completo y cargó directamente hacia adelante con Edward siguiéndole de cerca. Sobresaltada, la medusa agitó sus tentáculos presa del pánico y rápidamente se apartó. Al instante siguiente, Edward atravesó un velo de la nada, como una cortina. El aire a su alrededor se volvió instantáneamente denso y pesado. Ondulaciones resplandecían a su alrededor, provocadas por el profundo azul del mar que inundaba toda la región. En el lecho marino se extendía una ruina sombría y en ruinas,
Sus edificios estaban completamente derruidos o medio hundidos, antiguos y erosionados. Este era el lugar donde se había escondido la serpiente marina, una frontera entre el mundo real y el mundo espiritual. Dentro de las ruinas reinaba el caos. Los restos de estructuras derrumbadas estaban esparcidos por todas partes. A su alrededor yacían guardianes caídos del dios del mar, con los cuerpos cubiertos de plumas. Edward subió a la escalera, ascendiendo sin resistencia alguna, y entró en la estructura en ruinas bajo un pilar medio derrumbado. Lo primero que vio fue una enorme serpiente marina, tan grande que resultaba casi incomprensible. Todo su cuerpo estaba cubierto de escamas brillantes de color azul verdoso, con dibujos de runas antiguas que coincidían con las marcas talladas en las ruinas. Yacía enroscada en el vasto salón, ocupando un tercio del espacio, como una montaña azul verdosa que se elevaba y descendía con cada respiración. Pero estaba cubierto de heridas. Algunas partes estaban desgarradas y sangrando, otras habían quedado al descubierto, dejando solo el hueso blanco. Lo peor era la zona que se encontraba a 2/3 de su cuerpo, casi partida por la mitad, sostenida por apenas unos pocos tendones, retorciéndose y convulsionándose. Este era el dios del mar venerado por la iglesia del dios del mar, Calbetua. Al percibir la presencia de Edward, la serpiente abrió los ojos. Lo miró con frialdad, pero la locura que una vez había llenado su mirada ya había desaparecido. Sí. Todavía estaba vivo. Pero por muy poco. Su respiración era débil, espaciada entre 10 o 20 segundos, suave e impotente. El contraste entre esto y su anterior poderío casi divino era casi absurdo. En ese momento, Lilith, que había estado a salvo en los brazos de Edward, asomó la cabeza y dijo, serpiente grande, gran. Edward le dio unas palmaditas suaves en la cabeza, indicándole que guardara silencio. Aunque Calbetua estaba al borde de la muerte, Edward no bajó la guardia ni un ápice, recordaba de la historia original cómo ese bastardo aún podía desatar una destrucción devastadora incluso en su último aliento. CRRRCK, CRRCK, CRRRK. En ese preciso instante, se oía un sonido inquietante de masticación y crujido, como si unos dientes rechinaran contra un hueso. Edward avanzó con cautela en dirección al sonido y vio a Danitz, con su cabello rojo fuego, agachado junto a una de las heridas de Calbetua, mordisqueando su carne. Sus ojos brillaban con una luz azul verdosa, su boca estaba teñida de carmesí y sus dientes se hundían profundamente en los músculos y tendones. Las escamas de serpiente, antes dispersas, que cubrían su brazo izquierdo, se habían extendido formando ahora una densa mancha, cada una réplica en miniatura de las brillantes escamas azul verdosas de Calbetua, grabadas con extraños diseños. En otras palabras, Danitz estaba experimentando una transformación en serpiente marina. O peor aún, Calbetua podría haber utilizado algún método desconocido para intentar la resurrección a través de Danitz. Tras darse cuenta de esto, Edward actuó de inmediato. Usó la mano invisible para llevarse a Danitz, y luego transformó unas ataduras con forma de cadena para inmovilizarlo. Sin dudarlo, le vertió una gran botella de poción emética por la garganta. Bleark. El efecto fue inmediato, Danitz cayó al suelo, vomitando violentamente y expulsando la carne ensangrentada que acababa de ingerir. Los cambios en su cuerpo retrocedieron visiblemente. Edward no tuvo tiempo de confirmar si el peligro había pasado, porque el Calbetua, supuestamente moribundo, había comenzado a brillar de nuevo, destellos de relámpagos azul verdosos recorrían su enorme cuerpo. Edward no dudó. Lanzó un hechizo aturdidor, dejando a Danitz inconsciente. Amplificar, distorsión. Distorsionó las heridas ya mortales de Calbetua para agravarlas aún más, luego agrandó una moneda y la lanzó como una bala de cañón hacia la enorme cabeza de la criatura. A continuación, una maldición asesina de gran poder, impregnada de una intensa espiritualidad. Rugido. Los 2 golpes consecutivos sumieron a Calbetua en una agonía insoportable. Se agitó salvajemente, emitiendo un chillido penetrante tan agudo que casi le reventó los tímpanos a Edward e hizo temblar su cuerpo espiritual. Lilith gritó de dolor, tapándose los oídos. Incluso Phoenix se derrumbó, abrumada por la fuerza sónica. El traje nuevo del emperador. Edward utilizó rápidamente la tercera instancia registrada de la habilidad del traje nuevo del emperador. Una segunda lanza de Longino, que irradiaba una sed de sangre metálica y penetrante, se formó en la palma de su mano. Ir. Calbetua volvió a abrir sus fauces,
expulsando los últimos vestigios de su vitalidad para formar otra devastadora esfera de relámpagos. Amplificar, distorsión. Edward distorsionó su conjuro, dispersando la esfera de trueno a medio formar. En el instante siguiente, la lanza ensangrentada impactó contra el cráneo colosal de Calvetua. Tras un breve forcejeo, lo atravesó con un destello de luz carmesí. Pero ni siquiera esto acabó con él. Calvetua se agitaba como una anguila frenética arrojada a aceite hirviendo, lanzándose a través de las antiguas ruinas. Su enorme cola y su cráneo se estrellaron contra pilares derrumbados y muros rotos, causando aún más estragos. Entonces rugió de nuevo, el agua de mar circundante se precipitó a su boca, formando el mismo vórtice aterrador que había conjurado antes, uno que podía devorar todo a su alrededor en el abismo de su garganta negra. Distorsión. Edward intentó una vez más desviar la intención de Calvetua. Pero esta vez, fracasó. Sin otra opción, parpadeó junto a Danitz, lo metió en la bolsa de cuero y luego levantó al inconsciente Phoenix del suelo. Otros 2 rápidos teletransportes lo llevaron a la entrada de las ruinas. Sin embargo, incluso desde esta distancia, aún se podía sentir la atracción mortal de la lucha final de Calvetua, que se hacía más fuerte a cada segundo. Edward apretó los dientes, contrarrestando la succión con sus habilidades espaciales, mientras seguía lanzando hechizo tras hechizo, agotando los últimos vestigios de la fuerza vital de Calvetua. Su espiritualidad se estaba agotando rápidamente. Se bebió 2 copas más de vinos infusionados con las características del Beyonder de la secuencia 6, de no ser por el enorme botín de rasgos que había obtenido de Ciudad Lunar, ya se habría desplomado. Ya podía sentir el vertiginoso inicio de la intoxicación. Con otra copa, probablemente perdería el conocimiento. Afortunadamente, esta batalla no fue interminable. Tras más de 10 minutos, la succión desapareció repentinamente. Calvetua, con la cabeza atravesada y la mirada perdida, se desplomó al suelo. De su garganta salió un rugido largo, bajo y lastimero, lleno de resentimiento, dolor, furia y locura. Resonó sin cesar. El aullido moribundo del dios del mar Calvetua. Timbre. Edward lanzó una moneda al aire, confirmando que la serpiente estaba realmente muerta. Solo entonces volvió a entrar en la sala, deteniéndose ante el gigantesco cadáver del dios del mar. Ah, por fin. Exhaló aliviado y luego sacó a Danitz de la bolsa. Las escamas de serpiente en el brazo izquierdo de Danitz seguían ahí, una mancha enorme, pero, por suerte, ya no parecían estar extendiéndose. Edward volvió a lanzar una moneda al aire y preguntó. ¿Comillas está Danitz en peligro ahora mismo? El resultado, el número queda boca arriba. Negativo. No quedó satisfecho. Otra película. Comillas ha sido Danitz contaminado por Calvetua. Cabeza hacia arriba. Sí. Contaminado, pero sin peligro inmediato. Edward dudó. Luego realizó una tercera adivinación. Comillas resucitará Calvetua a través de Danitz. Así que sigan votando. Capítulo 402, cree en mí y toma clases en línea. La moneda cayó con el número hacia arriba. Un resultado negativo. Edward exhaló un suspiro de alivio. Eso significaba que Danitz solo estaba ligeramente contaminado y no corría peligro inmediato. No se apresuró a despertar a Danitz. En cambio, se dio la vuelta y caminó hacia el cáliz dorado enterrado bajo los escombros, lo recuperó con cuidado y lo guardó en su bolsa. Luego encontró una plataforma de piedra plana y se sentó, esperando pacientemente a que se manifestara la característica Beyonder de Calvetua. Aproximadamente 7 u 8 minutos después, los restos dispersos de poder extraordinario en el suelo comenzaron a agitarse, girando en una violenta tormenta. Convergieron en el gran salón y finalmente fueron absorbidos por un único colmillo blanco que se había enderezado y endurecido. En ese instante, el enorme cadáver de Calvetua se desplomó como lodo podrido, desintegrándose por completo. Y el colmillo que había absorbido todos los rasgos se transformó en un cetro, que ahora permanecía silenciosamente incrustado en un pilar parcialmente derribado. El bastón de hueso blanco estaba rematado con numerosas gemas diminutas de color agua marina, algunas de las cuales brillaban con tonalidades de negro intenso y dorado soleado. El cetro del dios del mar. Tras lanzar otra moneda para confirmar que la zona era segura, Edward se puso un guante y se acercó con cuidado al cetro. Antes incluso de que su mano hiciera contacto, capas de oraciones ilusorias resonaron junto a su oído. Su visión se nubló por las alucinaciones. Vio a fieles arrodillados, con la cabeza inclinada en piadosa oración,
y a rebeldes sollozando histéricamente ante el ídolo en ruinas de Calvetua. Por supuesto, la iglesia del dios del mar tenía figuras traidoras, como aquel arzobispo que estaba dispuesto a vender a su dios para servir a sus propios intereses. Pero mucho más numerosos eran los nativos fieles, creyentes que no tenían nada más que su fe. La creciente oleada de oraciones etéreas resonaba en la mente de Edward, provocándole un fuerte dolor de cabeza. Pero aún así era soportable. Extendió la mano y agarró la parte central del pálido cetro. Las alucinaciones se aclararon al instante. Los susurros en sus oídos se volvieron reales. Vio a un hombre calvo en silla de ruedas, caído al suelo, arrastrándose desesperadamente hacia una estatua destrozada de Calvetua, recitando el título honorífico con una desesperación sin vida. Vio a un hombre con un tatuaje de una serpiente marina azul verdosa, inclinándose fervientemente ante otro ídolo sangrante, golpeándose la frente contra la piedra hasta convertirla en una pulpa sanguinolenta. Aún más impactantes eran las imágenes de los innumerables fieles nativos en los barrios marginales del archipiélago de Rorstad, escondidos en sus casas, llorando en silencio, rezando con una desesperación paralizante. En ese momento, Edward comprendió de repente por qué el arzobispo del dios del mar había optado por cooperar con el episcopado luminoso. Cientos de miles de nativos del archipiélago habían depositado todas sus esperanzas en Calvetua, realizando sacrificios mediante rituales de sangre primitivos, con la esperanza de que este supuesto dios los librara de su miserable destino y resistiera la opresión de la iglesia y de Loen. Pero la verdad era que este supuesto dios del mar no era más que una bestia afortunada, totalmente incapaz de proporcionar una verdadera salvación. Entonces, ¿por qué no reemplazarlo? Reemplázalo con un ser más fuerte, más grande, más divino que realmente pueda ayudarlos. De este modo, hizo su pacto con el episcopado luminoso. Rabieta, comillas. Con fuerza, Edward extrajo el cetro del dios del mar. Innumerables motas luminosas flotaban a su alrededor, cada una aparentemente ligada a un alma en oración. El asta blanco lechosa del báculo resplandecía con un brillo hipnótico y sagrado a la vez. Arrojó el cetro con indiferencia a su bolsa de cuero y luego usó la mano invisible para capturar a Danithia Phoenix. Con un paso, se teletransportó fuera de las antiguas ruinas élficas. No hay necesidad de esperar a que aparezca el rey del mar y complique las cosas. Tras un breve paso por el mundo de los espíritus, Edward volvió a pisar la familiar isla desierta. Se tumbó sobre la arena blanda, extendiendo los brazos. Lilith salió disparada del bolsillo de su chaqueta. Edward, ¿qué ocurre? Nada, simplemente he abusado de mi espiritualidad. Estoy un poco agotada. También me duele la cabeza. Comillas o, deje que la señorita Lilith ayude. Lilith se transformó en su forma humana infantil, se arrodilló junto a él y usó sus delicados dedos para masajearle suavemente las sienes. Para sorpresa de Edward, la sensación fue relajante, su cuerpo se relajó y comenzó a sentir una sutil somnolencia. Pero se incorporó con un suspiro. De acuerdo, aún no hemos terminado. Volvió a sacar el cetro del dios del mar. Tras varias rondas de adivinación y canalización de espíritus, lo confirmó, era esencialmente lo mismo que en el canon original. Podría provocar tsunamis, huracanes, tormentas torrenciales y rayos. Permitía a su portador volar por los cielos, caminar por el fondo del océano y desafiar prácticamente cualquier restricción del terreno. Era prácticamente indestructible. Garantizaba que quien lo portaba nunca se perdería, siempre y cuando ninguna fuerza superior interfiriera. Concedía un equilibrio perfecto, comandaba a las criaturas marinas, respondía a las oraciones de los creyentes e incluso podía otorgar poderes similares a los de los monstruos marinos. En esencia, poseer el cetro del dios del mar equivalía a poseer el poder de un poderoso personaje de la senda del marinero de secuencia 3. Sin duda, se trataba de un artefacto sellado de grado 1. Lo que hizo que Edward se preguntara. Si Calvetua pudiera convertirse en un dios del mar y producir semejante arma simplemente digiriendo parte de los rasgos Beyonder de un alto elfo. ¿Y qué hay del misterioso libro de la calamidad? ¿Podría también poseer un poder tan increíble? Intentó recordar. En la novela original, la Orden Ascética de Moisés había descubierto las antiguas ruinas élficas en la isla de Esimem. Pero no se reveló la ubicación exacta. Sin embargo, una cosa era segura. No sería fácil encontrarlo. Si así fuera, la Iglesia de las Tormentas ya la habría localizado después de tantos años. Entonces, usando el cáliz dorado que encontré en la morada de Calvetua, ¿podría adivinar la ubicación de las ruinas en la isla Esimem?
Merece la pena intentarlo. Mediante la canalización de espíritus, Edward también se enteró de los planes originales de Calvetua para Danitz. Calvetua, en efecto, tenía un conocimiento muy limitado del mundo de los Beyonders. Pero era muy consciente de una cosa: tras devorar una característica de Beyonder, no había muerto ni perdido el control y se había transformado en un monstruo. Sabía perfectamente que su supervivencia se debía en gran medida a la pura suerte. Durante años, buscaron a personas con esa misma suerte. El ascenso meteórico de Danitz a través de las secuencias era imposible de ignorar. Naturalmente, llamó la atención de la Iglesia del Dios del Mar y, por ende, de Calvetua. A través del arzobispo, le había entregado a Danitz una pulsera de cuentas, un fragmento de su propio hueso imbuido de su poder, con la intención de utilizarla como un medio lento e insidioso para corromperlo. El plan era sencillo: convertir a Danitz en un recipiente que pudiera poseer, poco a poco. Una vez que Danitz fuera completamente compatible, Calvetua le haría absorber su espiritualidad Beyonder, permitiendo que resucitara en un nuevo cuerpo. Esto lo liberaría de su actual estado de locura y decadencia, y le permitiría continuar su ascensión a través de una envoltura humana. Hay que admitir que la idea de que un humano ingiriera características de Beyonder en estado puro era ridícula. Pero claro, para un lunático con conocimientos limitados de lo sobrenatural, este plan descabellado casi tenía sentido. ¿Y quién sabe? Si la suerte hubiera estado de nuestro lado otra vez, tal vez habría funcionado. Por desgracia para Calvetua, la traición del arzobispo, el sabotaje del episcopado luminoso y la injerencia del rey del mar descarrilaron por completo su plan antes incluso de que comenzara. Al final, no tuvo más remedio que controlar a Danitz por la fuerza mediante el brazalete en sus últimos momentos. Pero entonces apareció Edward e interrumpió de nuevo. Calvetua pereció en una última tormenta de furia y locura. TCH, ¿en serio? ¿Cómo es posible que Danitz haya tenido tanta suerte últimamente?, murmuró Edward para sí mismo. Es como si un semidios, o incluso un ángel del camino del destino, lo bendijera las 24 horas del día. ¿Una coincidencia? Maldita sea, últimamente ha habido demasiadas coincidencias. Pero si fue obra de alguien, ¿no resultaría esa manipulación un tanto torpe y obvia? El cetro del dios del mar tenía 3 efectos negativos. Esto hacía que quien lo portaba se volviera cada vez más irritable y agresivo. Cada 20 a 35 minutos, drenaba la sangre tanto del portador como de todos los que se encontraban en un radio de 1 kilómetro. Proyectaba constantemente las voces y visiones de las oraciones de sus creyentes, lo que fácilmente podía abrumar a cualquiera que no tuviera la fortaleza mental de un semidios. La primera y la tercera fueron manejables. Pero el segundo. Ese sí que fue un verdadero problema. No es que usar el cetro fuera un inconveniente, sino que simplemente llevarlo encima ya era peligroso. Edward podría usar la habilidad espectro de su anillo de resurrección, o transformarse en un Obscurus con la transformación de Animago para evitar por completo el drenaje de sangre. Pero, ¿dónde se suponía que iba a guardar esa maldita cosa? Los objetos fabricados con el amuleto de extensión indetectable no eran como los tesoros espaciales de las novelas de cultivo, no estaban realmente aislados del mundo exterior. Así que, si metiera el cetro del dios del mar dentro de uno, seguiría afectando a los alrededores. Una vez que avanzara a la secuencia 4, obtendría acceso a las habilidades espaciales del hechicero de los secretos. Entonces podría crear una verdadera dimensión de bolsillo para almacenarlas. Pero hasta entonces. Edward se rascó la cabeza. Así que realmente tengo que sacrificar esto por el señor tonto, ¿eh? Daba la impresión de que, por mucho esfuerzo que pusiera, siempre estaba haciendo ofrendas a Klein. ¡Qué trato tan injusto! Quiero decir, podría pedirle a Bernadette que lo guardara, pero eso es aún menos ideal. Al menos con Klein, puedo recuperarlo cuando quiera. Bernadette no me va a estar siguiendo todo el día. Edward se mostró reacio, pero después de caminar de un lado a otro de la playa durante varios minutos sin encontrar una solución mejor, y con el siguiente ciclo de drenaje de sangre acercándose rápidamente, tomó una decisión. Lilith, tú y Phoenix quédense aquí un tiempo. Tengo algo que atender. ¿Por qué no puedes traer a la señorita Lilith contigo?, preguntó. Edward explicó los efectos negativos del cetro del dios del mar. La pequeña saludó con la mano. Vale, entonces vuelve rápido. Phoenix, te dejo esto a ti. Comprendido. Archipiélago de Rorstead. En una isla deshabitada, Edward cruzó una puerta del viajero e inmediatamente lanzó una moneda al aire para confirmar que era seguro usar el cetro del dios del mar allí. Entonces activó su transformación en animago.
Su cuerpo se retorció de forma antinatural, su piel ardía como si estuviera en llamas, derritiéndose en un humo negro que se extendió rápidamente desde sus extremidades hasta su torso, y finalmente hasta su cabeza. Estallido. Una oleada de magia surgió de repente. Edward desapareció. En su lugar, flotaba en el aire un sombrío obscurus, una nube informe de niebla negra. Mientras la destrucción desbordante y las emociones oscuras inundaban su mente, Edward se lanzó a sí mismo varios hechizos de apaciguamiento grabados en rápida sucesión, recuperando rápidamente la lucidez. Luego extendió una voluta de humo, recogió el cetro del dios del mar de la arena y extendió su espiritualidad para tocar las luces que giraban a su alrededor. Se conectó con 20 o 30 de los puntos de oración resplandecientes. Y entonces, usando el cetro, invocó una poderosa tormenta y relámpagos, proyectando tanto su voz como su imagen a aquellos creyentes conectados. La muerte es el comienzo del renacimiento. Hizo una pausa y luego añadió. He regresado. Él traería a los creyentes del archipiélago de Rorstead. Un nuevo dios del mar. Una nueva bendición. Una nueva esperanza. Y. Clases en línea para todos. Capítulo 403, qué vergüenza para todos los dioses malvados. Puerto de Banshee. El Namelés echó el ancla en un lugar situado aproximadamente a media milla náutica del puerto poco después de las 7 de la tarde, tal como Klein había acordado previamente con Aldrich. Ya que esas mujeres insistieron en ir a Banshee, que así sea, que se vayan. En cuanto al señor Klein, jamás se habría metido voluntariamente en una situación que sabía que era peligrosa. Ese tipo de comportamiento suicida simplemente no era propio de él. Habían pasado 2 días desde el asesinato ocurrido aquella noche. En ese tiempo, la bruja en cuestión no había hecho absolutamente nada, tal como Klein había esperado. Eso, por supuesto, era algo bueno. Una vez que esas mujeres llegaran sanas y salvas al puerto de Banshee, la misión de guardaespaldas se daría por concluida. Klein recibiría su generosa suma de 3.000 libras, una recompensa que, en esencia, se había ganado por no hacer prácticamente nada. No es que Klein sintiera la más mínima culpa, así era el trabajo de guardaespaldas, a veces peligroso, a veces tranquilo, todo dependía de la suerte. Señor Sparrow, ¿de verdad no va a desembarcar para echar un vistazo?, preguntó Aldrich. Klein respondió con frialdad, si me lo permite, le sugiero que usted tampoco vaya. Tras varios días de interacción, Klein se había formado una impresión bastante positiva de Aldrich. Quizás se debía a que el hombre había sido soldado, era eficiente, sereno y gozaba del respeto de los demás. Si no fuera por la necesidad de mantener su personaje de Herman Sparrow, Klein sospechaba que se habrían llevado bastante bien. Aldrich continuó, los habitantes de la isla de Banshee tienen una afición inusual por la sangre fresca de los animales. Supuestamente aprendieron de los elfos migratorios a añadirle sal, lo que hace que la sangre se coagule y se convierta en una exquisitez gelatinosa única. Combinada con algunos de los condimentos picantes autóctonos de la isla, el resultado es tierno, sabroso y una delicia que todo aquel que visite Banshee debe probar. Un momento, ¿no es eso simplemente cuajada de sangre? Klein quedó momentáneamente atónito, frunció el ceño y expresó su confusión. Comillas elfos. ¿No se suponía que los elfos eran vegetarianos elegantes, porque les gustaría la cocina a base de sangre? Sí, afirmó Aldrich, se rumorea que muchos elfos solían disfrutar de la sangre coagulada. Lamentablemente, los elfos desaparecieron de este mundo hace mucho tiempo. La isla Banshee es uno de los pocos lugares que aún se pueden degustar. A decir verdad, Klein albergaba un antojo nostálgico por el estofado picante de cuajada de sangre de su vida pasada. Pero no había manera de que arriesgara su vida solo para satisfacer un poco de nostalgia culinaria, ni siquiera si hacerlo encajara perfectamente con su personalidad de aventurero loco. Volvió a mirar la isla de Banshee, que se vislumbraba en la distancia, envuelta en una tenue niebla, y negó con la cabeza. Olvídalo. Aldrich dejó escapar un suspiro. Muy bien. En ese instante, unos leves susurros de oración rozaron los oídos de Klein. Se volvió hacia Aldrich y le dijo, buena suerte a todos, antes de levantarse y regresar a su camarote. En las ruinas del lecho marino, parcialmente fusionadas con el mundo espiritual. Cuando llegó el rey del mar Han Kochtman, lo único que vio fue devastación, carne y sangre destrozadas hasta convertirse en pulpa, una gigantesca serpiente marina reducida a huesos blanqueados. No quedaba nada más. Reprimiendo su furia, Han Kochtman desató una oleada de espiritualidad.
Una ola de agua de mar cayó desde arriba y se extendió por la sala medio derrumbada, convirtiéndose rápidamente en una superficie inmóvil, como un espejo. En la superficie del agua se reflejaba una visión del pasado. Una figura familiar desenvainó un bastón de hueso blanco incrustado con aguamarinas. Aquel acto agitó el agua del mar circundante, provocando un frenesí y haciendo temblar las antiguas ruinas. Chispas de relámpago brotaron de todo el cuerpo de Hancockman mientras rugía. Comillas Herman Sparrow. 4 pasos hacia atrás, Klein ascendió por encima de la niebla gris. Extendió su espiritualidad hacia afuera para tocar una estrella de un intenso color carmesí que palpitaba rítmicamente en el vacío. Un instante después, la figura de Edward apareció entre la niebla gris. Honorable señor Fall, acabo de adquirir un artefacto sellado, aproximadamente equivalente a la secuencia 3. Sin embargo, sus efectos secundarios negativos son aterradores. Me preguntaba si podría ayudarme a neutralizarlos, o tal vez a mantenerlo a buen recaudo. ¿Qué? ¿Un artefacto sellado a la par con la secuencia 3? A Klein se le aceleró el corazón. Solo habían pasado unos días, ¿cómo demonios había conseguido Edward obtener un objeto tan poderoso tan rápido? Pero, ¿cómo se suponía que iba a lidiar con los efectos negativos del artefacto, a menos que fuera similar a hambre insidiosa, es decir, que poseyera algún tipo de consciencia que pudiera ser suprimida aprovechando la autoridad de la niebla gris? Mientras las oraciones de Edward resonaban de nuevo, Klein extendió su espiritualidad y abrió la puerta ilusoria del sacrificio tras la silla de bronce. Segundos después, un cetro de hueso blanco incrustado con diminutas aguamarinas se materializó sobre la mesa de bronce que tenía delante. Dado que se encontraban por encima de la niebla gris, Klein no necesitaba ser demasiado precavido. Extendió la mano y agarró el cetro de hueso blanco, solo para ser bombardeado, casi de inmediato, por una cacofonía de oraciones superpuestas en su mente. Sobresaltado, lo soltó instintivamente, pero las capas y capas de súplicas fantasmales continuaron sin cesar, taladrando su conciencia con un dolor agudo. Klein activó rápidamente el poder de la niebla gris para bloquear el torrente angustioso de oraciones. Solo entonces comenzó a examinar el cetro con detenimiento. Klein no tardó en discernir los poderes y efectos secundarios del cetro, y no pudo evitar maravillarse para sus adentros, como cabía esperar de un artefacto sellado equivalente a la secuencia 3. Sus habilidades son verdaderamente formidables y sus efectos secundarios, igualmente letales. No es de extrañar que Edward estuviera dispuesto a confiarle un arma tan poderosa para que la custodiara. El simple hecho de que drenara la sangre de todo ser vivo en un radio de 1 kilómetro cada 20 o 30 minutos la convertía en algo que ninguna persona común podría manejar. Bueno, si logro atravesar la niebla gris, puedo permanecer ajeno a ella, pero aún así corro el riesgo de dañar a transeúntes inocentes. Pero, ¿por qué este artefacto sellado recibe tantas oraciones? La expresión de Klein se transformó en algo bastante extraño. Si se contara con detenimiento, el número total de verdaderos seguidores del loco no debería llegar ni a la decena. Y, sin embargo, este cetro parece tener decenas de miles, quizás incluso cientos de miles, de creyentes. ¿Acaso yo, el loco, soy realmente inferior a un simple cetro? ¡Qué vergüenza para los dioses malvados de todo el mundo! Klein saludó con un leve gesto al cetro del dios del mar. Bueno, ahora que tengo esto, por fin me parezco un poco más a un auténtico dios maligno. La próxima vez que un miembro del club del tarot busque mi protección, no me limitaré a lanzar un ángel de papel, también puedo ofrecer tormentas, relámpagos, etc. A juzgar por su nivel de poder, los problemas que enfrenten no deberían exceder lo que este cetro puede soportar. Excepto, Edward. En el momento en que pensó en Edward, Klein sintió un leve dolor de cabeza. Estrictamente hablando, solo estoy custodiando el cetro para él, pero en la práctica, básicamente se me han otorgado derechos de uso completos durante la mayor parte del tiempo. Edward tal vez no lo supiera, pero Klein sí, y no podía fingir lo contrario. En otras palabras, ahora le debía un gran favor a Edward. ¿Cómo diablos voy a pagar eso? Klein se revolvió el pelo con frustración. Tras un instante de vacilación, siguió la conexión espiritual que se extendía a lo largo del camino y elevó el espíritu de Edward al espacio que se extendía por encima de la niebla gris. Edward acababa de ofrecer el cetro del dios del mar como sacrificio a Klein y se preparaba para teletransportarse de vuelta para encontrar a Lilith y a los demás. Pero al instante siguiente, el aire circundante se llenó de una densa niebla y, en un abrir y cerrar de ojos, se encontró dentro del palacio del castillo de Sefira. Rápidamente se llevó la mano derecha al pecho e hizo una reverencia.
Buenas noches, señor tonto. Buenas noches, señor Tower, respondió Klein, dejando entrever un atisbo de calidez en su rostro. Me preguntó, ¿podría contarme más sobre este cetro? Ah, usted lo llamó el cetro del dios del mar. ¿Cuál es la historia detrás de eso? Edward hizo una pausa para pensar antes de responder. Señor Fall, ¿ha oído hablar alguna vez de los habitantes nativos del archipiélago de Rorstead? La mayoría de ellos adoran a una deidad llamada el dios del mar. MHM. Klein, en efecto, había oído a Aldrich mencionar esto en los últimos días durante sus conversaciones informales. Incluso se había preguntado por qué las 7 iglesias, especialmente el Señor de las Tormentas, la deidad principal de los mares, tolerarían el culto a un dios rival, posiblemente herético, entre aquellos nativos. Si por mí fuera, habría aniquilado a ese supuesto dios del mar hace siglos. ¿Cómo se puede permitir que un rival ronque junto a la propia almohada? Este cetro, continuó Edward, fue formado a partir de la característica beyonder y los dientes de ese dios del mar después de su muerte. Klein guardó silencio durante varios segundos. ¿Comillas cómo murió? Edward se rascó la cabeza, poniendo cara de sinceridad. Lo maté. Las pupilas de Klein se contrajeron involuntariamente. Disculpe, ¿qué acaba de decir? Mató a un dios. Aunque fuera un dios malvado, ¿sigue siendo un dios? No. Como compañero dios maligno, Klein sintió un escalofrío incontrolable. Bueno, para ser precisos, solo le di el golpe final cuando ya estaba gravemente herido y al borde de la muerte. Él. En Loenés, existían distinciones claras entre él, ella, ello y el divino, tú en algunas interpretaciones. Sin embargo, Edward acababa de usar ello para referirse a un dios. ¿De verdad los dioses malvados tienen tan poca dignidad hoy en día? Si no puedes usar él, al menos usa un el apropiado, ¿no? Murmuró cierto dios malvado anónimo en el fondo de su mente. Edward explicó además, en realidad, el llamado dios del mar venerado en el archipiélago de Rorstead no era más que una serpiente marina que consumió accidentalmente una característica extraordinaria de secuencia alta. Gracias a una cantidad absurda de suerte, no murió ni se convirtió en un monstruo, sino que se transformó en un ser extraordinario de secuencia 3 pulgadas. Sin embargo, permaneció en un estado de locura, medio desquiciado durante años, dependiendo de la fe de los nativos de Rorstead para apenas mantenerse cuerdo. Por supuesto, el estabilizador más crucial fue el libro de la calamidad. Durante muchos años, el arzobispo de la Iglesia de las Tormentas en el archipiélago de Rorstead había estado buscando su escondite, hasta hoy. Edward relató entonces la cooperación entre la Iglesia del Dios del Mar y el Episcopado Luminoso, y los acontecimientos que tuvieron lugar después de que atrajera a Cotman a la isla de Tiana. Klein escuchaba con los ojos muy abiertos y una expresión cada vez más aturdida. Así que me estás diciendo que, primero enfureciste a la serpiente marina y la hiciste enloquecer contra Tiana, luego atraíste al rey del mar Cotman para que se uniera a la lucha. Mientras 3 semidioses se enfrentaban, saboteaste el ritual del episcopado luminoso, localizaste la guarida del dios del mar y le diste el golpe final para apoderarte del cetro del dios del mar. Un ejemplo clásico de cómo enfrentar al tigre contra el lobo, redirigir la calamidad y cosechar los frutos como el pescador. Pero, a Klein se le erizó la piel. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste todo esto bajo la identidad de Herman Sparrow? ¿Debería considerar cambiar de alias mientras aún tengo tiempo? Edward volvió a hablar. Señor Fall, debido al papel que estoy desempeñando, es posible que tenga que pedirle que me devuelva el cetro con bastante frecuencia en un futuro próximo. Espero que no le resulte demasiado molesto. Hizo una pausa y luego añadió, además, por favor, ayúdenme a informar al señor Orl que, si desea digerir la poción sin rostro más rápidamente, también puede solicitar acceso al cetro. Klein se echó ligeramente hacia atrás, con una expresión de intriga en el rostro. Comillas ¿sí? Señor tonto, usted ya debe saberlo, pero el cetro no solo recibe oraciones de quienes adoran al dios del mar, también puede usarse para transmitirles la voluntad y la intención divina, así que. Klein lo entendió de inmediato y dijo con calma, comillas quiere que el señor Orr imite, o mejor dicho, que interprete el papel del dios del mar. Exactamente. Edward parecía visiblemente nervioso. Señor tonto, ¿le importaría? ¿Por qué me importaría? ¿Qué tiene de malo jugar a ser Dios? A estas alturas soy un profesional. Le transmitiré tu sugerencia. Gracias, señor tonto. La expresión de Klein se volvió compleja. Honestamente, soy yo quien debería darte las gracias. Capítulo 404, TCH, canalla.
Tras abandonar el castillo de Sefira, Edward activó la puerta del viajero y regresó a la isla desierta donde se alojaban Lilith y los demás. Antes de ofrecer el cetro del dios del mar al señor Fool, ya había utilizado el artefacto, haciéndose pasar por el dios del mar, para anunciar su regreso a los creyentes del archipiélago de Rorstead. También había notificado a varios miembros clave de la resistencia, o mejor dicho, de la iglesia del dios del mar, que tenía la intención de comenzar a enseñar a los fieles. Naturalmente, dependiendo únicamente del cetro del dios del mar, Edward no podía impartir conferencias en línea a cientos de miles de creyentes a la vez. Por lo tanto, ideó dos planes. Primero, instruiría directamente a los miembros principales, permitiéndoles transmitir el conocimiento a los demás, un método que incluso podría facilitar la digestión de las pociones. Si eso no funcionara, limitaría el número de asistentes por clase y asumiría la identidad de un bendecido del dios del mar para impartir enseñanzas presenciales a los isleños. En cuanto al contenido de estas lecciones, se centrarían principalmente en el conocimiento científico, salpicado de algunas teorías místicas. La mayoría de los habitantes nativos del archipiélago de Rorstead eran analfabetos y estaban muy por detrás del continente en cuanto a conocimientos científicos. Dada su enorme población, incluso las enseñanzas científicas más sencillas y prácticas podrían reportarle a Edward enormes beneficios. Cuando regresó a la isla, Lilith estaba sentada en la playa con la barbilla apoyada en las manos, mirando fijamente al mar mientras éste reflejaba la luz de las estrellas. Phoenix yacía acurrucado a su lado, con sus grandes ojos negros como la noche fijos en algún pensamiento desconocido. Tanith ya estaba despierto, aunque su rostro reflejaba preocupación. Por precaución, Edward realizó otra adivinación y confirmó que Tanith estaba ileso y no corría peligro inmediato. Lilith fue la primera en notar su regreso. Se puso de pie de un salto y corrió hacia él a toda velocidad. Edward, te has ido por tanto tiempo. ¿Qué quieres decir? Apenas fueron 15 minutos, respondió Edward, y luego se volvió hacia Phoenix. Gracias, Phoenix. ¿Podrías hacerme un favor y entregarle esta carta a Klein? La carta explicaba el plan de Edward de suplantar la identidad del dios del mar usando el cetro y de adoctrinar a los creyentes del archipiélago de Rorstead. También incluía una petición: si Klein recibía la bendición del señor Fool para usar el cetro, debía tener cuidado de no delatar su identidad. Phoenix asintió y desapareció. Lilith ladeó la cabeza hacia arriba e hizo un puchero. Fue mucho tiempo. La señorita Lilith estuvo contando mentalmente todo el tiempo. Llegó a varios miles. Edward la elogió de inmediato, wow, ya sabes contar hasta varios miles. Eso es increíble. Cuando yo tenía tu edad, ni siquiera podía llegar a 100. Ella irradiaba alegría. Si tuviera cola, la estaría meneando como loca. Sí, la señorita Lilith es súper inteligente. Sí, lo es, dijo Edward, revolviéndole el suave cabello. Luego se volvió hacia Danitz. ¿Sigues dándole vueltas al sentido de la vida? Danitz esbozó una sonrisa amarga. No, me pregunto cuánto me queda. La expresión de Edward se ensombreció. ¿Qué quieres decir con eso? Danitz alzó su mano izquierda, ahora cubierta de escamas del color de una serpiente azul verdosa. Este brazo mío. ¿Está contaminado? Ya lo intuía, tienes una suerte excepcional. No pondrá en peligro tu vida y debería haber una cura. En el peor de los casos, siempre puedes amputarlo. Danitz negó con la cabeza. No, no es solo contaminación. Habló solemnemente: cuando un Beyonder muere, su característica Beyonder se separa del cuerpo. Si se deja sin atención durante demasiado tiempo, puede fusionarse con objetos cercanos, convirtiéndolos en objetos místicos, artefactos sellados. ¿Cómo estás siendo poseído por Edwin ahora? No, lo que quiero decir es que mi brazo izquierdo es el objeto que se fusionó con la característica del Beyonder. Apretó el puño y un tenue destello de relámpago lo recorrió. Así que ahora, mi brazo izquierdo es un objeto místico. Edward se quedó paralizado. ¿Qué? ¿Eso es siquiera posible? Pero rápidamente razonó. ¿Por qué no? La mayoría de las personas contaminadas por una característica de Beyonder o bien perdían el control y se convertían en monstruos, morían en el acto o se transformaban en un Beyonder de ese camino. En el caso de Danitz, que ya era un Beyonder de otro camino, en circunstancias normales, en el mejor de los casos, enloquecería. Pero tal vez tuvo la suerte de que esa característica tratara su brazo izquierdo como un objeto independiente y se fusionara con él, convirtiéndolo en un artefacto sellado. Esa probabilidad es absurdamente baja. A menos que, la suerte de Calvetua, cuando controlaba a Danitz,
se le haya transferido de alguna manera. Eso no tiene por qué ser algo malo, ¿verdad? Tanith suspiró. A corto plazo, tal vez no, pero cuanto más lo use, más se extenderá inevitablemente el poder que reside en mi interior al resto de mi cuerpo. Cuando eso ocurra, moriré, o me convertiré en un monstruo debido al conflicto entre dos caminos distintos del Beyonder. La expresión de Edward se tornó seria. Comillas, aún hay tiempo para amputarte el brazo izquierdo. No sé. Esto me supera, murmuró Edward, pensativo. Necesitarás un especialista para esto. Comillas, OMS. Todavía estoy intentando averiguarlo. Verás, desde la perspectiva de los artefactos sellados, necesitarías a alguien del camino del sabio, pero desde el punto de vista biológico, tendría que ser alguien del camino del boticario. Tanith parpadeó. Comillas, sendero del boticario, ¿te refieres a Emlyn? Exactamente. En ese momento, Edward se dio una palmada en la frente. Ah, claro. ¿Dónde escondiste los tesoros de Emlyn? Me ha ayudado varias veces últimamente y le prometí que los recuperaría. Tanith hizo un puchero. Simplemente las tiré a ese montón de trastos en su sótano. Pensé que ya las habría encontrado. ¿Así que Emlyn ni siquiera había mirado con atención? ¿De verdad había abandonado su antiguo amor por uno nuevo? TCH, sinvergüenza. Tras menospreciar mentalmente al vampiro, Edward preguntó, comillas, ¿y qué piensas hacer ahora? ¿Quieres que te presente a alguien de alguno de esos dos bandos? Quiero volver primero al Golden Dream, para ver al capitán, y al resto de la tripulación. Realmente no hacía falta que dijeras esa última parte en voz alta. Edward arqueó una ceja. Luego, como si recordara algo, metió la mano en su bolsa de cuero y sacó una carta doblada. Ah, sí, se te cayó hace un rato. Tanith se quedó paralizado, palpándose rápidamente el pecho. Su rostro se puso rojo brillante mientras el pánico se apoderaba de su voz. Tú no lo abriste, ¿verdad? Adivina. Se obligó a mostrarse tranquilo. Comillas, y que si lo hubieras hecho, estaba seguro de que iba a morir en ese momento, así que simplemente escribí una carta de despedida. Ah, sí, sí, por supuesto. Como mucho, solo contenía algunas palabras de respeto hacia el capitán. Ah, sí, sí, por supuesto. Y tal vez algunos buenos deseos. Ah, sí, sí, por supuesto. Tanith estalló, comillas, no puedes decir nada más. Edward frunció el ceño y se giró para mirarlo fríamente. Comillas, ¿qué acabas de decir? Tanith se enderezó de inmediato y se comportó de forma exageradamente correcta. Un lapsus. Por favor, finja que no lo oí. Maldita sea, casi lo olvido, este hombre que tengo delante es el notoriamente impredecible y malhumorado Herman Sparrow. Estoy muerto, estoy completamente muerto. Pero ya verás, una vez que digiera por completo mi poción de conspirador y avance a la secuencia 5, HMPH, ya no tendré que tenerte tanto miedo. Dado que el sueño dorado estaba demasiado lejos, Edward volvió a llamar a Fénix y le encomendó la misión de escoltar a Danitz de regreso al barco. Antes de dejarlo ir, Edward también le entregó un traslador capaz de teletransportarse a Backlund. Una vez que hayas visto a Edwina, dirígete a Backlund por tu cuenta y encuentra a Emlyn. Uf, exhaló Edward, qué noche tan larga. Se volvió hacia Lilith. Comillas, ¿tienes hambre? Comillas, hambriento. Edward sacó una tienda de campaña portátil. Vamos, a cocinar. Comillas, ¿qué estamos comiendo? Carne de monstruo marino a la parrilla, del mismo tipo que comimos en el Vite Agate. Compré las sobras y las congelé. Comillas, hurra. A bordo del sin nombre. Klein terminó de comer unas rebanadas de pan tostado, dando por terminada su cena. Había transcurrido casi una hora desde que Aldrich llevó a las mujeres a tierra en un bote de remos. Ahora, en todo el enorme barco de pasajeros, solo quedaban Klein y 3 o 4 marineros, los responsables de pilotar y mantener la embarcación. Aburrido, Klein ascendió una vez más por encima de la niebla gris. Tras invocarse a sí mismo, adoptó la forma del emperador negro mediante la carta de la blasfemia y probó el cetro del dios del mar a distancia. En general, estaba bastante satisfecho, pero sin el efecto amortiguador de la niebla gris, la incesante marea de oraciones superpuestas comenzó a agobiarlo de nuevo, hasta el punto de ser insoportable. Incluso Klein, con su cuerpo espiritual fortalecido gracias a la carta de la blasfemia y el silbato de cobre, apenas pudo soportarlo. Los Beyonders comunes de la misma secuencia probablemente enloquecerían en cuestión de minutos. Tras finalizar su prueba con el cetro del dios del mar, Klein se desvinculó y regresó a la niebla gris. Comenzó a reflexionar sobre la mejor manera de usarlo para interpretar el papel de un sin rostro.
Hace apenas unos días, Edward había comentado que, si alguna vez tenía la oportunidad, le gustaría hacerse pasar por un emperador, un papa o incluso un dios. Y ahora, de forma totalmente inesperada, era Klein quien estaba a punto de hacerse pasar por un dios. Aunque Klein ya tenía mucha experiencia en fingir ser un dios, existía una gran diferencia entre actuar en el círculo cerrado del Club del Tarot y enfrentarse a un público de cientos de miles de personas. Así que, primero necesito comprender a fondo la Iglesia del Dios del Mar, su dogma, doctrina, objetivos y situación actual. Pero para recabar ese tipo de información, tendré que ir personalmente al archipiélago de Rorstad e interactuar con los lugareños. Hasta entonces, debo actuar con cautela. Con ese pensamiento, Klein extendió su espiritualidad para tocar la luz de las estrellas que se agrupaban alrededor del cetro. Al instante, una escena vívida se desplegó ante sus ojos, y el murmullo de innumerables oraciones se hizo real. Una mujer delgada, de rostro cetrino y vestida con ropa sencilla, se arrodilló ante un ídolo destrozado y susurró: «Gran Dios del mar, por favor, concédeme un poco de comida». Se veía frágil y muy enferma. Sin embargo, el deseo que expresó era desgarradoramente simple. ¿Cómo podría un dios responder a una plegaria como esa?, pensó Klein, sobre todo teniendo en cuenta lo que dijo Edward, que el dios del mar original no era más que una bestia enloquecida. Continuó explorando otros puntos de luz estelar. La mayoría de los creyentes pedían paz y protección. Algunos, probablemente clérigos, solicitaban orientación. Unos pocos, como la primera mujer, simplemente pedían comida. Klein frunció el labio y murmuró: si fuera tan fácil conseguir comida de un dios, entonces las bendiciones divinas serían realmente baratas. En algún lugar del archipiélago de Rorstad, en una choza destartalada, la misma mujer frágil terminó su oración diaria y se puso de pie lentamente para ir a buscar comida de nuevo. En el fondo, sabía que esas oraciones eran inútiles, pero era lo único que aún podía hacer. ¡Zas! Una ráfaga de viento recorrió repentinamente la habitación, levantando el polvo y obligándola a cubrirse los ojos. Cuando el viento amainó, los abrió de nuevo, y se quedó paralizada. Delante del ídolo roto yacían ahora varios panes largos. Atónita, cayó de rodillas una vez más, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Gracias, gracias por tu regalo. Alabado seas, Dios del mar. Y escenas como esta se repitieron simultáneamente en todo el archipiélago de Rorstad. De vuelta por encima de la niebla gris, Klein dejó el cetro del dios del mar y murmuró entre dientes: TCH, esa comida vino del gran señor tonto, ¿de acuerdo? Capítulo 405, me oriné en mi propia mano. Me pregunto, si lo que acabo de hacer contradice la imagen o las prácticas originales del dios del mar, realmente espero no haberlo estropeado. Klein renunció a su espiritualidad y abandonó el mundo por encima de la niebla gris. Echó un vistazo al almacén de la cocina del barco, donde faltaba una gran cantidad de pan. Cuando Aldrich y los demás regresaron y descubrieron que la mitad del pan del barco había desaparecido, Klein no estaba seguro de qué conclusión sacarían. Suspiró. Ojalá hubiera teléfonos aquí. Podría haberles enviado un mensaje para que trajeran más a su regreso. Sacó su daga ritual de plata, desmanteló el muro espiritual que rodeaba el almacén y salió. Había elegido realizar el sacrificio allí porque llevar una enorme pila de pan hasta su habitación habría resultado mucho más sospechoso. ¿Comillas todavía no han regresado? Tras consultar su reloj de bolsillo, Klein caminó hacia la popa del Unnamed, con la mirada fija en la isla Banshee, ahora envuelta en una tenue niebla. ¿No está la niebla mucho más espesa que antes? Y parece que sigue aumentando. Antes de llegar a Banshee, Aldrich le había advertido que la isla era conocida por su clima impredecible, hasta el punto de que se la conocía como el Museo del Clima. Según la leyenda, esta peculiaridad estaba ligada a un dios local del clima al que se veneraba en la isla. Klein sospechaba que el dios maligno que mencionaba Edward bien podría ser esa misma entidad. El puerto de Banshee podría ser peligroso. Klein alzó un péndulo de cristal y recitó en voz baja una afirmación adivinatoria. Tras repetirlo varias veces, abrió los ojos y observó cómo el colgante de citrino giraba en el sentido de las agujas del reloj, aunque lentamente y con poca amplitud. Existe peligro, pero está dentro de límites aceptables. Entonces no debería ser demasiado o malo. Justo cuando ese pensamiento cruzó por su mente, un grito agudo y de pánico rompió el silencio de la noche, seguido de cerca por el inconfundible estruendo de disparos. El sonido provenía de la dirección de la isla Banshee. Algo había salido mal. A Klein se le encogió el corazón.
Apretó ligeramente los dedos, que descansaban sobre la barandilla. La niebla sobre la isla se hacía cada vez más espesa. En cuestión de segundos, el puerto, antes bien iluminado, quedó completamente a oscuras, engullido por la penumbra como una tierra de muertos. Así que realmente fue la decisión correcta no desembarcar. Pero entonces, una aterradora revelación lo asaltó. Todavía no me han pagado. Eso fueron nada menos que 1500 libras. Maldita sea, debería haber hecho que Aldrich pagara al menos una parte de la tarifa por adelantado. Klein contempló el puerto de Banshee, ahora completamente envuelto en niebla. Observó cómo esa misma niebla se extendía por la superficie del mar, avanzando lentamente hacia el sin nombre. Sus dedos comenzaron a tamborilear rítmicamente contra la barandilla. ¿Debería abandonar las 1500 libras y ordenar a la tripulación que zarpe de inmediato? ¿O arriesgarnos a desembarcar para investigar? Mientras sopesaba la decisión, se le ocurrió una nueva idea. Sin dudarlo, corrió de vuelta a su habitación bajo las miradas atónitas del resto de la tripulación. Una vez dentro, realizó el ritual ya conocido, rezó para sí mismo, se respondió a sí mismo y se invocó a sí mismo, luego, una vez más, se transformó en el emperador negro, ataviado con armadura y capa negras, con el cetro del dios del mar en la mano, y apareció sobre el océano. Klein aceleró al instante, lanzándose sobre el agua hasta un punto situado a 1 kilómetro del innominado. Allí, alzó el cetro. Comillas tormenta. En el instante en que las diminutas gemas azul verdosas incrustadas en el cetro se iluminaron, el mar, antes relativamente tranquilo, cobró vida con un rugido ensordecedor. Una ola tras otra se alzaba, cada una más alta que la anterior. Entonces, como surgido de la nada, un vendaval violento comenzó a aullar, agitando las aguas oscuras como la noche y arrastrándolas en dirección al puerto de Banshee. ¡Bo! El sonido penetrante de los vientos huracanados rasgó el aire. La niebla que se extendía sobre el mar retrocedió, obligada a retirarse. El vendaval arreció, empujando incluso la densa bruma que envolvía el puerto de Banshee hacia el interior de la isla. En menos de 30 segundos, la niebla se había disipado del puerto. Volvía a ser visible bajo la luz de la luna, aunque los edificios de la isla permanecían inquietantemente oscuros. Klein aprovechó el momento antes de que se manifestaran los efectos negativos del cetro. Canalizando su espiritualidad, voló hacia el puerto. Rápidamente divisó a un grupo de personas en la isla que eran perseguidas por más de una docena de figuras sin cabeza. Pero Aldrich y las mujeres no estaban entre ellos. ¿A dónde fueron? Klein alzó de nuevo el cetro del dios del mar. Al instante siguiente, un rayo cayó del cielo, impactando contra las figuras sin cabeza. Entre los ensordecedores truenos, quedaron reducidas a cáscaras carbonizadas. Solo entonces, las personas perseguidas finalmente lo vieron. Alzaron la vista con incredulidad ante la figura que flotaba sobre el mar, un hombre vestido con armadura y capa negras, que empuñaba un cetro. Se yergue allí como un dios contemplando el mundo mortal, y luego desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Una mujer exclamó entrecortada, comillas, el héroe bandido emperador negro. Comillas, ¿lo conoces? No, solo vi su información en el periódico, jamás imaginé que me lo encontraría aquí en Banshee Harbour. Murmuró, aparece cuando la gente está en peligro, los salva del fuego y del agua, no pide nada a cambio y desaparece sin decir palabra. No es de extrañar que tanta gente lo admire. De vuelta por encima de la niebla gris, Klein se masajeaba las sienes doloridas. Incluso con un cuerpo espiritual mucho más fuerte que la mayoría, el uso repetido del cetro del dios del mar le había pasado factura. Quizás sí necesito alcanzar la secuencia 5 para poder usar esto en combate prolongado. Murmurando entre dientes, arrojó el cetro a un montón de objetos diversos que tenía cerca, luego conjuró un trozo de pergamino y escribió una declaración de adivinación. Ubicación actual de Aldrich. Se recostó, cerró los ojos y entró en un estado confuso, como un sueño. Lo que vio fue Aldrich tendido en un pajar, agarrándose el pecho y la garganta, jadeando violentamente en busca de aire. Ese síntoma, era la enfermedad de las brujas otra vez. Klein intentó otra adivinación para Olivia, la encontró a ella y a las demás mujeres siendo empujadas hacia la orilla por un grupo vestido de piratas. ¿Piratas? Otra vez. Su expresión cambió varias veces en rápida sucesión antes de tomar una decisión, si solo se trataba de piratas, entonces no había necesidad de dudar tanto. Inmediatamente volvió al mundo real, salió corriendo de la cabina y gritó, comillas Zarpen, rumbo a Banshee Harbour. Un marinero lo miró sobresaltado, pero el jefe dijo. Todavía me debe dinero, dijo Klein con frialdad.
Voy a cobrarlo. Poco después, el sin nombre se dirigió hacia el puerto de Bansi. Cuando aún se encontraban a 100 o 200 metros de la costa, Klein chasqueó los dedos varias veces, conjurando llamas que se extendieron por el agua hasta que aterrizó en el puerto. Luego sacó su bastón y utilizó el método de radiestesia para moverse rápidamente en dirección a Aldrich. Atravesó el puerto, sumido en la más absoluta oscuridad, pasó junto al único edificio que aún permanecía iluminado, la oficina de telégrafos, y siguió un callejón lateral sinuoso que se retorcía y giraba hasta que el camino se abrió abruptamente. El camino conducía a una ladera detrás del puerto. A lo lejos se extendía una playa, y anclado cerca de la costa había un velero negro que ondeaba una enorme bandera adornada con una calavera y tibias cruzadas blancas. Entre la bruma de la luz de la luna, Klein divisó unas figuras diminutas, del tamaño de hormigas, que marchaban hacia el barco pirata. Tras avanzar otros 100 o 200 metros, encontró a Aldrich tendido en la hierba. Comparado con el estado que había visto en la adivinación, el hombre ahora tenía un aspecto algo mejor. Como cabría esperar de alguien que sigue el camino del guerrero, físicamente resistente. En el momento en que apareció Klein, Aldrich instintivamente sacó su revólver y apuntó con él, gruñendo, comillas, ¿quién anda ahí? Soy yo. Comillas, señor Sparrow. Aldrich se quedó atónito por un instante. Luego, con los ojos llenos de esperanza, se incorporó con dificultad. Comillas, por favor. La señorita Olivia y los demás han sido secuestrados por piratas. Les ruego que nos ayuden a rescatarlos. Klein lo miró desde arriba y dijo con suavidad, comillas, ¿dónde están mis 1500 libras? Aldrich se quedó helado y luego soltó una risa amarga. Comillas, ¿tanto dinero? Claro que lo dejé en el barco. No podía cargarlo conmigo. Mientras hablaba, se le ocurrió algo. Rápidamente añadió, señor Sparrow, si rescata a las damas, las 2500 libras son suyas. El corazón de Klein dio un vuelco involuntario, pero frunció el ceño rápidamente. No lo entiendo. Te has tomado tantas molestias, arriesgando tu vida, sin importarte siquiera el dinero. ¿De qué se trata todo esto realmente? La expresión de Aldrich se congeló por un segundo antes de que la ansiedad lo invadiera. Eso te lo explicaré después. Por favor, ayúdalos primero. Klein lo observó en silencio durante unos segundos y preguntó, comillas, ¿qué sabes de los piratas que se los llevaron? Nada. Aldrich negó con la cabeza. Acabábamos de llegar a la residencia de la señorita Sofía cuando nos atacaron. Parecía que los piratas ya nos estaban esperando. El ceño fruncido de Klein se acentuó. Comillas, otra vez con este tipo de plan, entonces ¿cómo te lesionaste? No resulté herido, dijo Aldrich. De repente me sentí débil en todo el cuerpo, tenía la garganta seca y me ardía, y no podía respirar, como si hubiera contraído una enfermedad terrible. Creo que el capitán pirata usó algún tipo de poder del Beyonder contra mí. Comillas, ¿el capitán pirata? Eso sorprendió a Klein. Había pensado que había sido la bruja escondida entre las mujeres quien había actuado. Entonces, ¿la capitana del barco pirata también es una bruja? ¿Cuál era entonces la relación entre ella y la del grupo de damas? ¿Eran enemigas o aliadas? Si son aliados, aunque ambos sean solo de secuencia 5, no podré con ellos solo con hambre insidiosa. El cetro del dios del mar podría ayudar, pero las mujeres también están en ese barco. Si lo uso, podrían morir desangradas. Mejor ve a echar un vistazo primero. Klein se dirigió hacia el barco pirata. Esperen aquí, lo intentaré, pero, tenga éxito o no, las 2500 libras son mías. Antes de que Aldrich pudiera responder, Klein saltó y se alejó en un destello de fuego. Al amparo de la noche, Klein llegó rápidamente a la playa y se acercó sigilosamente al barco pirata negro. Las mujeres ya habían sido subidas a bordo. Podía oír sus sollozos desde lejos. Con cautela, se deslizó entre las sombras proyectadas por el casco del barco. Enciérrenlos a todos en la bodega, ordenó una voz femenina. La oradora tenía el pelo negro y vestía una camisa de lino blanca con pantalones beige. Su figura era imponente y seductora. Aunque su rostro no era claramente visible, Klein percibió al instante un atractivo sutil y peligroso que emanaba de ella, sin duda, era la capitana pirata del Sendero de las Brujas. Los piratas empujaron a las mujeres y éstas desaparecieron de la vista. ¿Así que las brujas del grupo de damas no trabajan con este capitán pirata? Interesante. Eso significa que todavía hay margen de maniobra. Mientras los sollozos de las mujeres se desvanecían en la distancia, la capitana bruja regresó a su camarote. El barco pirata negro izó sus velas y se alejó lentamente de la costa.
Klein aprovechó el momento y se teletransportó a bordo usando el salto flamígero, aterrizando en un rincón oscuro y vacío. Esperó pacientemente hasta que pasó un pirata solitario, entonces salió en un instante, sacó un abrecartas del bolsillo y le cortó la garganta al hombre en un abrir y cerrar de ojos. Sujetó el cuerpo del pirata, que se desplomaba, le tapó la boca para silenciarlo y lo recostó con cuidado. Respira hondo. Eso es. Medio minuto después, el pirata yacía muerto, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Klein se desnudó, metió el cadáver en un barril cercano y luego se frotó la cara para modificar sus rasgos, transformándose rápidamente en la apariencia del pirata muerto. Salió de las sombras como si nada hubiera pasado. Comillas barro, llevas un montón de tiempo orinando, intentando holgazanear o qué? Un pirata que llevaba un cubo miró con irritación. Klein se limpió las manos en los pantalones y gruñó, maldito barco se balanceó en pleno viaje, me oriné en la mano. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.